revisar en esta sesión drivers de Lutron Ecosystem en 127 volts y marcas o alianzas con fabricantes. El presentador para este webinar el día de hoy es Gilberto de la Torre, y quiero aprovechar para recordarles: en sus controles tienen la opción de abrir una ventana de preguntas. Si ustedes tienen preguntas durante la sesión, vamos a leerlas y trataremos de responder a través del chat. Algunas de sus preguntas las leeremos a la audiencia o las leeremos en vivo al finalizar la sesión. Así es que adelante, agradecemos sus preguntas y vamos a responder a ellas al final de la sesión. También existe un pequeño recuadro con la presentación que vamos a usar en esta sesión. Debajo de Handouts viene un archivo en PDF que ustedes pueden descargar directamente de sus controles del webinar para accesar a una copia de esta presentación. Muy bien, nuevamente gracias por su asistencia, y con esto cedo el control a Gilberto de la Torre. Adelante, Gilberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo. Y hoy nos tocaría estar hablando de un tema importante. Para mí es un tema muy importante, porque cuando hablamos de un driver es el alma de la luz. Algunos de ustedes, cuando han oído hablar de drivers o cuando van entrando en detalle en seleccionar un driver, en muchas ocasiones es un tema difícil de comprender. A veces nos aterra y no queremos tocar más detalle de las configuraciones. Este webinar está enfocado hacia ustedes, a que después de él tengan las herramientas básicas para poder entender y comprender el uso del driver. Siendo así, empezamos en platicarles qué es un driver. Realmente un driver es un dispositivo electrónico que regula y que le da una potencia a este módulo de LED. Y este módulo de LED está alojado en un housing o en un luminario. En el mundo existen muchos tipos de drivers. Los drivers que se comercializan en América, los de Europa, los de diferentes formas, tamaños. Y el driver realmente lo que nos está otorgando es la potencia y la energía necesaria para que estos drivers puedan funcionar, para que estos luminarios puedan funcionar de manera correcta. Cuando estamos hablando de un driver, existen muchas fichas técnicas y muchas veces es un poco complicado entenderlas, y sobre todo saber qué tipo de información es la que necesito y cuándo la necesito. Siendo esto, nosotros podemos visualizar que existe una serie, a veces incomprendible, de características. Las más familiares para nosotros en la industria son los voltajes de alimentación para el driver, que es input, los voltajes de salida, el output, factores de potencia, protección térmica, THD, eficiencia del driver, los rangos de regulares de atenuación, cómo hace la atenuación, características especiales de los drivers. Y todo se nos enseña realmente en una imagen. Y a veces con esto, cuando estamos empezando en el mundo de los drivers, se nos complica comprender y entender cuándo necesitamos uno o cuándo necesitamos otro. Es por eso que el consejo que yo les comparto es: cuando piensen en un driver, prácticamente piensen en 3 segmentos. Siempre hay que pensar en 3 segmentos. El segmento de la izquierda del driver es que entra al driver, todas las entradas del driver. El segmento de la derecha es todo lo que sale del driver. Por un lado, en el segmento de la izquierda, en la parte, tenemos todas las configuraciones de voltajes, de los distintos voltajes de cómo yo voy a energizar ese driver. Y por otro lado,
tengo diferentes tipos de controles. ¿Cómo voy a controlar ese driver? Cuando existen drivers digitales y cuando existen drivers analógicos. Del lado derecho vamos a tener todo lo que es nuestras cargas, nuestro LED, a quién vamos a controlar. Y para esto existen dos grandes vertientes en saber cómo le voy a suministrar la energía necesaria a ese LED, a ese diodo, para que ese diodo emita una luz. Para esto existen dos tipos, uno que es corriente constante y la otra que es voltaje constante. La corriente constante realmente lo que hace es dar una corriente fija a ese LED y puede tener diferentes cantidades, desde los 50 miliamperes hasta los 2.1 amperes, qué sé yo, distintas configuraciones. Cuando estamos hablando de voltaje constante, el voltaje siempre el mismo, entonces con esto yo voy a darle a ese LED el mismo voltaje durante el tiempo necesario. Ahora, si tenemos estas dos vertientes, esta es nuestra primera interrogante. ¿Cuándo es uno y cuándo es el otro? Básicamente, corriente constante se usa cuando los luminarios son de alta eficiencia. ¿Qué me refiero con luminarios de alta eficiencia? Es un luminario que está mandando una iluminación más allá del estándar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si vamos a un luminario para uso general, donde yo necesito tener 1000 lúmenes, 2000 lúmenes, 4000 lúmenes en un cierto LED, ahí es cuando se utiliza la corriente constante. La corriente constante puede tener rangos, como lo había mencionado, desde los más pequeños, cuando solo quiero alimentar ese pequeño diodo, o cuando quiero alimentar a lo mejor una regleta de LEDs o un luminario tándem que mide 4 pies, 8 pies, 12 pies. Y todo esto puede ir más por encima de los 75, de los 100 watts. Para seleccionar el driver correcto, siempre debemos conocer la corriente nominal y la potencia de opción de ese luminario. Esa es una necesidad básica cuando estamos utilizando un driver de corriente constante. Por otro lado, los drivers de voltaje constante, su uso típico son en estas pequeñas tiras de LED que muchas veces utilizamos para iluminación indirecta, para una iluminación acentuar un espacio, a lo mejor en cocinas, en muebles. Y estos drivers existen en diferentes parámetros. Hay muy chiquitos, realmente en el mercado existen 12, 24, 48, y siempre los vamos a encontrar en escalones de entre un 0.5 volts a un volt de diferencia. Para seleccionar o dimensionar el driver que yo necesito para iluminar o para energizar, ese LED, yo necesito conocer el voltaje de operación y la potencia total de ese LED. Por ejemplo, si yo tengo varios tramos de tiras de LED, yo necesito saber cuál es ese voltaje que le tengo que suministrar, y con eso yo ya puedo identificar si estamos hablando de corriente constante o de voltaje constante. Ahorita, si ustedes ven del lado izquierdo, la parte superior, yo puse una imagen porque en algún momento ustedes se llegan a perder y no saben en qué parte del driver nos encontramos, que la imagen muestra la parte derecha. Entonces, todo esto, como lo había mencionado antes, es toda la energía que va hacia los LEDs o hacia los luminarios. Cuando estamos utilizando corriente constante, existen dos formas de atenuar un LED, un luminario o un diodo. Estas dos formas de atenuar un diodo se llaman PWM o CCR. Cada una tiene características especiales. Ninguna es mejor que la otra, simplemente son diferentes.
y cada una puede, dependiendo de la aplicación, utilizarse de la mejor manera. Por un lado, tenemos el por medio de PWM. Recuerden, es en corriente constante. La atenuación en PWM significa que es una modulación del pulso. ¿Para qué utilizamos o para qué nos sirve la atenuación de PWM? Por lo general, nos funciona cuando yo necesito tener la temperatura de color estática. ¿Por qué estática? Porque imagínense un ejemplo. Yo tengo un LED, que ese LED está operando a 700 miliamperes, ¿ok? Si esos 700 miliamperes me dan 4000 Kelvin y la característica de ese LED es que si yo bajo la corriente, la temperatura de color cambia. Esto es que si yo pongo 350 miliamperes, la temperatura baja a 3500. Entonces, yo tengo que hacer una atenuación manteniendo la corriente constante. ¿Qué es lo que hago al hacer la atenuación en PWM? Si se fijan, yo aquí estoy simulando un ciclo. Este ciclo me está diciendo que yo estoy mandando la corriente exacta y estoy recortando el tiempo en el que mando esa corriente a mi LED. Entonces, mientras yo recorte ese tiempo, la corriente siempre va a ser la misma. Entonces, yo no voy a poder mover la corriente. Siempre va a ser constante, como nos lo indica aquí esta figura. La corriente va a ser constante y lo único que estoy recortando es el tiempo en el que alimento yo ese LED. Entonces, no puedo hacer un cambio de corriente. ¿Por qué? Porque este LED me está cambiando también la temperatura. ¿Para qué nos sirve la atenuación PWM? El nivel de salida es muy preciso porque los LED siempre están encendidos a la misma corriente. Entonces, imagínense que yo puedo garantizar, como estoy manipulando el tiempo o estoy recortando ese pulso, yo puedo garantizar cuánta corriente le está llegando a ese LED en el mismo tiempo. Ahora, imagínense, para que entiendan un poquito más y que sea más fácil de comprender, imagínense que yo tengo una llave de agua. Esa llave de agua, como hay en algunos restaurantes o en algunos sanitarios de restaurantes, de hoteles, yo tengo que presionar un dispositivo que está arriba de la llave. Mientras yo lo presione, yo tengo un flujo constante de agua. El flujo siempre va a ser el mismo. Entonces, si yo empiezo a hacer hacia arriba, hacia abajo ese botón, ese flujo de agua va a continuar siendo el mismo, pero la cantidad va a ser menor. Entonces, así es como podemos ver esta atenuación. ¿Cuáles son las aplicaciones para PWM? Básicamente son las luminarias que deben atenuarse por abajo del 40% y mantener un color constante. Son aplicaciones que requieren tener o garantizar que en un espacio necesito tener la misma temperatura de color. También hay algunas cuestiones cuando estamos haciendo una instalación eléctrica con PWM que tenemos que considerar. Y para eso viene nuestra otra tecnología de atenuación, que es el CCR. Este CCR lo que hace es que yo puedo estar regulando la corriente que le suministro a ese LED. Al yo poder ajustar, disminuir o aumentar esa corriente, yo puedo atenuar ese LED. Como diferencia del PWM, el CCR no estoy generando un ruido o no estoy haciendo pulsos, no estoy recortando pulsos. Entonces, esta corriente, la atenuación siempre va a ser lineal. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago es subo o bajo la cantidad de corriente que necesito suministrar a ese LED.
Debido a los rápidos pulsos que se manejan en el PWM, se pueden generar interferencia electromagnética. Entonces, hay algunas aplicaciones donde no nos ha permitido utilizar un PWM y se utiliza un CCR. Y otra diferencia que tenemos también, y para que entiendan un poco más el CCR, el PWM, para que sea imperceptible por el ojo humano, tiene que tener una frecuencia muy alta. Entonces, los dispositivos para generar esa frecuencia tan alta y garantizar que va a ser imperceptible para el ojo humano y para medios electrónicos como una cámara digital, una cámara de video, muchas veces la fabricación de estos dispositivos es más compleja y son un poquito más costosos su fabricación. El CCR, las aplicaciones que tiene son cuando tenemos salidas clasificadas, por ejemplo, UL2. Aplicaciones donde la distancia entre el driver y el LED, ese luminario, son muy grandes. Cuando tenemos algún requisito EMI o cuando hay un espacio donde tenemos mucho movimiento, por ejemplo, donde estamos rompiendo algún piso o cuando estamos haciendo algunos movimientos adicionales en un espacio de trabajo. Ahora, volviendo a la analogía del CCR y del PWM con la llave de agua, cuando estamos haciendo una atenuación con CCR, imagínense que tenemos un monomando. Ese monomando está al centro y lo único que yo hago es subo o bajo el monomando. Dependiendo de en qué posición yo lo tenga, es la cantidad de agua que me va a estar entregando. Entonces, mientras un lado en el PWM lo que me están entregando son pulsos de energía que me mantienen o que limitan la cantidad de luz que sale de ese LED, por el otro lado tenemos el CCR que lo que hace es que regula la corriente para que ese LED se pueda energizar y transmitir la luz. Dentro también de corriente constante tenemos dos grandes diferencias cuando estamos conectando un luminario. Cuando estamos conectando un luminario, cuando estamos conectando una tableta o una pastilla de LEDs dentro de ese luminario. ¿Cuáles son estos dos grandes tipos? Es cuando conectamos un dispositivo en serie y cuando conectamos un dispositivo en paralelo. ¿Para qué se usa uno y otro? Es un arreglo que muchos de los fabricantes están utilizando para hacer más eficientes sus luminarios, para utilizar menos drivers. Es un arreglo que inclusive cuando estamos haciendo una instalación, por ejemplo, residencial, que yo tengo un downlight, ese downlight es de 10 watts, yo puedo controlar ese driver ese downlight con un solo driver. ¿Cómo? Porque puedo conectar 2, puedo conectar 3, puedo conectar 4, pero es muy importante saber cómo vamos a conectarlos, si se van a conectar esos downlight, que por lo general nos salen dos cables, uno negro y uno rojo, que nos salen al driver, se conectan, tenemos que saber muy bien cómo se va a conectar uno y cómo se va a conectar el otro. Cuando es una conexión en serie, realmente tenemos la salida del luminario, la salida del driver, tenemos un cable rojo y un cable negro. El rojo es positivo, el negro es negativo. De ahí va a ir conectado a un módulo de LED, o puede ser, si tengo a lo mejor un luminario muy delgado que no me permite instalar un driver adentro y tengo el driver remoto, de ese luminario me van a salir dos cables, ¿no? Este tipo de conexiones se utiliza tanto en aplicaciones de voltaje constante como de corriente constante. En esta aplicación, la corriente es la misma en cada punto de las tabletas de LED o en cada downlight que recibe, en la regleta o en la pastilla. Los voltajes en cada tramo, sin embargo, los voltajes en cada tramo de la regleta se van a ir sumando.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una tablet o tengo un dispositivo que trabaja a 350 miliamperes. Esos 350 miliamperes es el requerimiento básico para alimentar la tableta que están viendo del lado izquierdo. Por otro lado, la tableta o el luminario del lado derecho también es de 350 miliamperes. Entonces, como les explicaba hace un momento, el voltaje es el que se tiene que sumar. Entonces, cualquier luminario van a ustedes necesitar encontrar y saber dos características indispensables para saber qué tipo de driver vamos a utilizar. Uno es el voltaje de operación y la corriente de operación. Si este ejemplo nos dice que la corriente es la misma y que están operando en 350 miliamperes y que cada luminario, cada tableta es de 10 volts, por así decirlo, entonces yo tengo que sumar los voltajes y la corriente va a ser la misma. Entonces, yo tendría que estar calculando que este driver pueda funcionar en una salida en corriente a 350 milis, pero que tenga la capacidad de soportar hasta 20 volts. Por otro lado, la conexión en paralelo es usada también para aplicaciones de voltaje constante y de corriente constante. La diferencia que hay en serie y paralelo, que es que en paralelo el voltaje es el mismo en cada punto y las corrientes son las que se suman. Volviendo al ejemplo anterior, si yo tengo 350 en cada uno de estos, podría llamarse que son unos downlights, yo tendría que tener una corriente de salida de 350 por 3. ¿Por qué 350 por 3? Porque cada dispositivo me está consumiendo 350 miliamperes. Entonces yo tendría que tener una salida de 1.05 miliamperes, ¿ok? Y el voltaje sería el mismo. Otro tema que tenemos cuando estamos analizando un driver es los tipos de control que tenemos que considerar cuando vamos a utilizar un driver. Los tipos de control básicamente están divididos en analógico y digital. Ahorita no vamos a platicar muy a fondo de lo que es analógico y digital. Lo único que queremos es identificar que pueden existir drivers en el mercado que tengan un protocolo analógico y tengan otro digital. En las imágenes que están observando se puede ver cómo en un arreglo eléctrico digital pues estamos utilizando menos canalizaciones, menos cables, mientras que en un analógico todas las áreas que voy a controlar tienen que estar siendo cableadas por cada una de las zonas. ¿Ok? Entonces, teniendo estos dos parámetros, ya podemos hacer hasta este momento un resumen de qué es un driver. Un driver es un dispositivo electrónico que nos suministra la energía necesaria para poder controlar un chip, un LED, una pastilla de LED, un módulo de LED o un luminario. Para poder identificar qué driver se va a utilizar, necesitamos saber si la carga que le vamos a instalar va a ser en corriente constante y en voltaje constante. Sabemos que en corriente constante existen dos tipos de atenuación, PWM y CCR. Entonces, dependiendo de la aplicación, tenemos que identificar cuál o de qué forma vamos a hacer la atenuación. Para hacer una atenuación en voltaje constante, como es básicamente PWM. ¿Por qué? Porque yo no puedo manipular el voltaje en este tipo de aplicaciones. El voltaje tiene que ser exactamente el mismo. Si una tira es de 24 volts o de 12 volts,
yo no puedo estar manipulando ese voltaje porque simplemente la tira no me va a prender. Entonces, la atenuación en CCR pues no es usada. Ahora, por el otro lado, del lado izquierdo de la ecuación, del lado izquierdo del driver, tenemos el tipo de control, que es analógico, es digital, y la forma o los voltajes en los que vamos a alimentar ese driver. Teniendo esto y ya identificando los requerimientos básicos o las preguntas básicas que necesitamos, voy a pasar a la disponibilidad o familias de productos que tenemos en Lutron. En Lutron tenemos 5 grandes familias de productos. Una que es T-Series, High Lumen Premier, cuando la atenuación va o es necesaria llevarla al 0.1%. High Lumen, cuando la atenuación o los niveles tienen que atenuarse hasta el 1%. O 5 Series, cuando la atenuación tiene que ir al 5%. En estos 4 casos es obviamente sin tener un fliqueo, sin tener un parpadeo. ¿Cuándo es utilizada una y cuándo es utilizada la otra? Los beneficios de T-Series, por un lado, es que nos permite tener 2 canales de comunicación hacia los luminarios. Este driver siempre es en corriente constante y yo tengo que tener energizado voy a energizar 2 chips. 2 chips que por lo general, o un luminario que por lo general y que el driver está seleccionado para operar cuando tenemos un chip de 1500 Kelvin hasta 6500 Kelvin. Se puede garantizar todo el rendimiento y la compatibilidad cuando estamos utilizando un ISN T-Series, porque a diferencia de los otros, que al rato les voy a explicar, T-Series únicamente funciona con un ISN T-Series que es controlado por Quantum. ¿Dónde son las aplicaciones más utilizadas para este driver? Es cuando tenemos una aplicación enfocada a Human Centered Light o cuando estamos tratando de imitar la luz del día, los cambios de temperatura en la luz del día. Cuando, por ejemplo, tenemos un corporativo, tenemos una estación de trabajo, un restaurante o cualquier cosa donde la gente realmente pase a oscuras todo el día. ¿Y qué me refiero a oscuras? A oscuras de luz natural. Que sea un lugar donde yo no tengo una visibilidad de la luz natural en el espacio. Entonces, ¿qué haces? Tú manipulas esa iluminación para que el humano, las personas que están habitando ese espacio, puedan sentir esos cambios de temperatura que la luz del sol nos otorga día con día. Por otro lado, tenemos el driver High Lumen Premier, que es un driver que lo lleva la atenuación hasta el 0.1%. ¿Qué tratamos de hacer o qué se trata de hacer? ¿Qué beneficios tienes cuando tenemos una atenuación al 0.1%? Más allá de beneficios estéticos que al final del webinar les voy a mostrar, tenemos que ver percepción de la luz. Yo estoy seguro que después de hoy, cuando termine este webinar, va a ser muy difícil que ustedes vuelvan a ver una lámpara, un luminario, de la misma manera que lo veían antes de haber entrado a este webinar. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra esta atenuación del 0.1. Tenemos una atenuación del 0.1 para imitar la experiencia del incandescente. Aquella atenuación muy soft que teníamos, muy cálida. Se tiene disponible en este driver 2 características de los drivers de Lutron, que son soft on y fade to black, que propiamente lo que hacen es que el encendido y el apagado del driver es una curva, no es un apagado instantáneo y no tenemos un pop-up al inicio o al final de prender un luminario. ¿Para dónde es ideal instalar este tipo de drivers? Es para espacios premium, donde necesitan un alto rendimiento de la calidad de la luz. Restaurantes, teatros,
salas de juntas, casas de alta gama. Un lugar donde sea necesario vivir una experiencia y ver una experiencia de una luz que tiene un encendido, un apagado, que tenga un performance distinto. También tenemos parte de la familia de Hylum, tenemos a Hylum al 1%, que lo que hace este driver es hacer una atenuación al 1%. Tenemos también en este driver una opción soft on y fade to black. ¿Para dónde es ideal este driver? Para espacios que necesitan luz de calidad, para una sala de conferencia, para restaurantes, para aulas de clases. Y al final de las familias que estamos presentando es el 5 Series. ¿Qué es el 5 Series? A diferencia de sus otros 3 hermanos, este es un driver que solo te llega a la atenuación al 5%. Este driver es utilizado cuando se requiere hacer una atenuación y no es necesario tener una atenuación o digamos, un performance al momento de atenuar, porque que sea de alta gama o de altos requerimientos. Se puede utilizar para áreas generales, para oficinas abiertas, para un espacio donde no necesitamos tener un performance tan alto. Voy a hacer un pequeño zoom, voy a hablar un poquito más sobre T-Series. Cuando estamos identificando un driver T-Series de Lutron, el driver T-Series de Lutron viene en 3 presentaciones. Este driver, como lo había mencionado, solo puede ser controlado por Quantum y a través de un ISM T-Series. La diferencia contra respecto de los otros drivers es que este driver tiene 2 salidas hacia el LED. Tiene una para el chip frío y tiene otra para el chip cálido. Todo esto es para controlar luminarios o que son a corriente constante. Y los rangos de operación de este driver pueden ser desde los 200 milis hasta los 1500 milis, teniendo una potencia máxima de salida de 50 watts. Existe el driver tipo W, que es un driver es lineal, es un poquito más alargado del tradicional, del estándar. ¿Por qué? Porque este tiene la salida, está alimentando 2 módulos de LEDs. Y cuando estamos hablando de controlar T-Series, necesitamos controlarlo vía 2 canales. ¿Por qué 2 canales? Porque un canal me va a controlar el chip o el LED cálido y el otro me va a controlar el chip frío. Cada uno tiene las mismas características en la corriente de salida y también tenemos el tipo WS o el tipo YS o YN, que son drivers compactos, pero son un poquito más alargados. ¿Por qué? Porque lo que había mencionado. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando un T-Series, es cuando la aplicación, cuando el luminario nos requiere así. En esta gráfica, lo que vemos es cómo se va a estar comportando la luz utilizando un driver T-Series. Esto es, lo que yo estoy haciendo, estoy modificando cuál es la salida de cada uno de esos chips y yo estoy haciendo una compensación a través del driver y estoy mandando una instrucción para que me dé una temperatura, digamos, seleccionada. Pero este comportamiento propiamente no es del driver, sino este comportamiento es del chip, del luminario. ¿Por qué? Porque actualmente un chip que se llama tunable white no se pega al color natural, no se pega a la verdadera temperatura de color que se requiere. Simplemente es una atenuación lineal
entre 2 puntos. Entonces, cuando nosotros ponemos 4000 Kelvin en un luminario tunable white, no siempre van a ser los 4000 Kelvin reales, los que estamos acostumbrados a percibir. Después, hablando un poquito más de High-Lume Premier del 0.1%, tenemos 2 presentaciones. Una, cuando estamos hablando de luminarios que son en bajo voltaje, que pueden ser atenuados a través de Ecosystem o vía 3 hilos. Este driver, la potencia del driver es de 96 watts máximo y siempre tiene que ser controlado vía 3 hilos o Ecosystem. Cuando tenemos un luminario, tenemos un High-Lume Premier al 0.1% que es controlado vía Ecosystem. Es un driver un poco más pequeño, es un tipo BV. Este driver tiene un performance que nos puede llevar la luz al 0.1% y nos garantiza que no tenga ningún fliqueo o parpadeo. La potencia máxima que puede tener este driver es de 20 watts y los rangos de corriente en los que va a estar operando es de 150 a 1050 miliamperes. Por otro lado, también tenemos un driver que es High-Lume al 1% y ese driver está disponible en 2 presentaciones, el driver tipo K y el tipo M. Cada uno tiene sus características y muy específicas. Y estos drivers pueden trabajar en un rango de voltaje. ¿Qué esto es un rango de voltaje? Si nosotros nos vamos a detenimiento, cada uno de estos drivers, como lo he mencionado, pueden trabajar algunos entre los 200 a los 1500 miliamperes. Y en este tipo de drivers lo tenemos catalogado por diferentes rangos y estos diferentes rangos los podemos visualizar en la tabla del lado derecho, donde yo tengo un rango J, L o rango M en la primera línea. Así puedo ir viendo que tengo diferentes rangos y ustedes me van a decir, ¿qué son esos rangos? Esos rangos son los rangos de corriente que pueden estar operando estos drivers. Por ejemplo, un driver tipo L puede tener la característica que tiene una salida de entre 150 a 320 miliamperes y la potencia o la carga máxima que se le puede conectar es de 5 a 10 watts. Por otro lado, tenemos un driver tipo V, que ese driver puede ser configurado entre los 1000 miliamperes hasta los 1880 miliamperes y la carga máxima que puede soportar este driver puede ir de los 40 a los 75 watts. Cuando hablamos también de High-Lume, tenemos disponibilidad de hacerlo atenuación en fase. Y para atenuación en fase existen 3 tipos de drivers. El driver tipo K, el driver tipo M y el tipo K, pero que tiene la caja para una junction box, una caja de conexión. ¿Cuál es la diferencia? Es que el driver tipo K de arriba tiene por los laterales, tiene los bornes de conexión. Y el tipo K que viene con caja de conexión, los conectores, las clemas de conexión están por abajo del driver. Esto para facilitar que la conexión del luminario sea adentro de una caja eléctrica. Y al igual que el driver anterior, tenemos diferentes tipos de rangos y tenemos tipos de características. Aquí, por ejemplo, yo les enseño cómo mostrar en la imagen del lado superior derecho, les enseño cómo armar un código. Entonces nos dice que es tipo K o tipo M y también las corrientes eléctricas que podemos estar utilizando. Y también podemos visualizar si la atenuación va a ser por vía PWM o en CCR. Y si ven,
En este caso, cuando es un driver en voltaje constante, nos está indicando que la única manera disponible para atenuar ese driver es por PWM. Y los rangos son distintos y tenemos, por ejemplo, las clases, la tipo E, que puede ir desde los 200 milis hasta los 500, o la tipo M, que puede ir desde los 1510 miliamperes hasta los 2100 amperes. ¿Ok? Tenemos también el driver serie 5. El driver serie 5 está disponible en tipo K y en tipo M. Y tenemos la misma característica. Tenemos los rangos que pueden ser configurados esos drivers. Y tenemos las potencias máximas o las cargas máximas permitidas. ¿Ok? Teniendo un resumen de lo que está disponible en los drivers de Lutron, podemos tener una tabla como la que está del lado izquierdo, donde dependiendo cuál sea la configuración y la carga y las especificaciones técnicas que yo quiero tener en ese luminario, pues yo voy a tener, por ejemplo, el primer renglón, tengo un driver que es tunable white y que puede ir a una atenuación al 1%, y en la parte 3 tengo L3D03W, que es un driver High-Lumen Premier que es a 24 volts y puede ser controlado en 3 hilos. Y así sucesivamente. Este es un resumen de todas las combinaciones y familias disponibles que están en los drivers de Lutron. Aquí voy a mencionar algo. Actualmente, en todas las regiones, estamos trabajando con varias fábricas, con varios OEMs. ¿Quiénes son estos OEMs? Son marcas globales o marcas locales. Marcas globales, como puede ser un Flos, Iguzzini, Lamp, Artemide, marcas Delta Lighting. Entonces, si ustedes van a sus fichas técnicas, ustedes van a ver que estos grandes fabricantes están utilizando en alguna parte de su ficha técnica la información que está en la columna 1. ¿Por qué? Porque ya estas fábricas, estas marcas están utilizando nuestros drivers. ¿Para qué? Para tratar de ofrecerle a nuestros diseñadores de iluminación, a nuestros diseñadores de control, una herramienta más amigable y tratar de poner un control digital, un control en fase, cuando un luminario tiene que ser atenuable en fase y no existe, un control a un luminario que necesita un performance arriba de la media. Entonces, por eso es que estamos ofreciendo esto, y en la parte izquierda se puede ver la abreviación que estos fichas técnicas de estos fabricantes están utilizando. Para poder seleccionar y para poder saber cuál es el driver correcto, Lutron tiene una herramienta súper útil. Esa herramienta se llama el LED Driver Selection Tool. Básicamente lo que hacemos en esta herramienta es identificar qué tipo de carga le voy a conectar, si es tunable white, si es corriente constante, si es voltaje constante. Y teniendo esta selección, me va a dar un submenú, que son los que muestro del lado derecho. Tunable white me pide una corriente para la parte fría, me pide una corriente para la parte cálida y me pide un rango de voltaje. Para corriente constante, le tengo que ingresar la corriente constante y el rango de voltaje. Y para voltaje constante, le tengo que dar cuál es el voltaje en el que voy a operar. Toda esta herramienta está disponible en este link, que nada más en la presentación que les hagan llegar, aquí le dan clic y directamente les va a mandar al LED Driver Selection Tool, y ahí pueden encontrar la disponibilidad de los drivers. Para hacer un ejercicio y que sea más visual para ustedes, yo seleccioné que en esta ocasión vamos a tener que buscar un driver que sea en corriente constante
que me trabaje a 750 miliamperes y que tenga una voltaje de operación entre 1 y 75 volts. Lo que yo voy a obtener va a ser un listado de 57 dispositivos que me cumplen ese requerimiento. Ya dentro de esta página, yo puedo definir y seleccionar características en específico de ese driver. ¿Qué voy a hacer? Yo, en primera instancia, veo la familia a la que pertenece, cómo es controlado, el modelo del driver, qué tipo de housing tiene, la corriente de operación, el rango de voltaje, la potencia máxima permitida, el método de atenuación, la forma en la que voy a alimentar eléctricamente ese driver y cuáles son las normativas que cumple para diferentes países o regiones. Pero para hacerlo más fácil, tenemos un filtro. En ese filtro, lo que vamos a hacer es seleccionar cuál es la primera opción, qué tipo de familia o de atenuación necesito. En este caso, yo quiero un High-Loom Premier con Soft On y Fade to Black. Necesito que tenga un control ecosystem porque quiero garantizar ese control que sea digital. El requerimiento es tener un case tipo V, que es el pequeñito, no sé si lo recuerdan. Necesito que sea 120-277, que se alimente a 120 o 277 y que esté disponible para México. Teniendo ese filtro, ya la aplicación me está dando exactamente el dispositivo que yo necesito. Y aquí me indica que es un driver del pequeño, del negro, si mal no recuerdan la imagen, que está configurado a 750 miliamperes, que es tipo B, que el rango de voltaje va entre los 10 y los 26.7 volts, que la potencia máxima es 20 watts, que está teniendo una atenuación en CCR y el voltaje de alimentación es de 127. Con esto, yo puedo ya seleccionar el driver que necesito. Y lo que vamos a ver es básicamente esto cuando estemos utilizando esos filtros y las diferentes opciones que nos da. Cuando tenemos los niveles de atenuación, tenemos High-Loom Premier al 0.1%, al 1%, al 5%, High-Loom Premier with Soft On y Fade to Black. Tenemos atenuación en 2 hilos, Ecosystem, 3 hilos, Ecosystem, 3 hilos. Tenemos los diferentes tipos de housing, los voltajes de alimentación y las normas que se requieran. Adicional a esto, cuando ustedes o un cliente se les acerca y les dice, ok, pues está bien, pero ahora yo no quisiera meterme en este tipo de cosas, que quisiera entender qué tipo de luminarios ya están trabajando con ustedes. Ok, muy fácil. Tenemos una herramienta que se llama High Performance LED Fixture Lists. Esta herramienta está disponible en la página de Lutron y lo único que tienen que utilizar es poner Find Fixture. Con este Find Fixture, ustedes van a seleccionar qué tipo de control van a querer tener en ese luminario, qué tipo de, si va a ser wireless, no wireless, pueden seleccionar a las fábricas, pueden seleccionar el tipo de luminario. Después, en el paso 2, van a irse más a detalle del luminario. Temperaturas de color, lumen output, características que a los diseñadores de iluminación les interesa. Y al final, van a ver el desplegado de la ficha técnica. En la página del fabricante. Entonces, con esto, es una herramienta muy fácil para ustedes. Ahora, para seleccionar el driver correcto, ustedes tienen que tener, y no se les tiene que olvidar, los siguientes. El arreglo o el luminario que yo voy a energizar es de corriente constante o de voltaje constante. La conexión de esos luminarios se van a hacer en serie o se va a hacer en paralelo. ¿Cuál es la potencia total que va a controlar el driver? Se requiere un driver
que la corriente sea programable o puede ser estática. ¿Qué tipo de housing o de encapsulado se va a requerir? Recuerden que tenemos el tipo M, el tipo K, para tunable whites es otros más alargados. Tenemos que saber qué tipo de control de atenuación le vamos a meter a el luminario, si es PWM, CSR. Después, las características de iluminación que van a necesitar en ese luminario, si va a ir del 5% al 100 o puede ir del 0.1 al 100. Tenemos que entender cómo vamos a controlar ese driver, que puede ser ecosystem, 2 hilos, 3 hilos, y algunas otras características, como características técnicas. Y en Lutron tenemos Fade to Black o Soft On, ¿ok? Para terminar, y antes de agradecerles, quiero que recuerden estas palabras. Pop-up and pop-off. Y esto es lo que ocurre cuando yo estoy encendiendo y apagando un luminario. Para que ustedes puedan visualizar más qué es esto, les quiero mostrar el siguiente video y espero que después de esto la luz no la vuelvan a ver como la veían antes. Ahí tenemos un luminario que tiene Lutron Soft On y Fade to Black, que se nos va muy soft hasta el encendido. Un driver que al 10% se apaga. Tenemos un driver que se va al 1% y tenemos el pop-up. Y tenemos por último un driver que tiene el Soft On y Fade to Black y que la atenuación es súper suave hasta que se está apagando. Entonces, con esto les agradezco, muchas gracias por su tiempo y espero que hayan disfrutado y obtenido algo de información útil para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gil, y gracias a toda la audiencia. Tuvimos algunas preguntas en el transcurso de la presentación que pude responder vía el chat y pudiera dar un par de minutos más para ver si tenemos alguna otra pregunta. Y podemos responderlas antes de terminar. Muy bien, parece que son todas las preguntas que tenemos, así es que podemos dar por concluida esta sesión. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Les deseamos que estén sanos y bien en donde quiera que se encuentren. Y agradecemos su presencia y esperamos verlos nuevamente en otro de nuestros webinars. Que tengan una buena tarde. Gracias al presentador y los panelistas que están en esta sesión también. Buena tarde.